Soy Claire Dawson, de 28 años, ingeniera de software principal en la empresa de nuestra familia, Dawson Dynamics. Una bochornosa noche de viernes de octubre, me senté en nuestra mesa de comedor en Austin, esperando solo otra cena familiar ordinaria. En cambio, mi mundo entero se puso patas arriba. Mi papá golpeó la mesa con el puño, su voz retumbando. Claire, renuncia a tu puesto en la empresa o estás fuera de esta familia. Mi mamá asintió, con la mirada fría, y añadió, tu hermana asumirá el cargo de directora ejecutiva. Ella es el futuro. Mi hermana sonrió con aire de suficiencia, bebiendo su vino como si la victoria ya fuera suya. Esto no era una cena. Era una emboscada. Dawson Sync. La aplicación en la que había volcado mi alma acababa de generar $100 millones en ingresos para la empresa. La construí desde cero, depurando cada línea de código mientras ellos dormían. Sin embargo, ahí estaban, coronando a mi hermana, que no podía distinguir un servidor de una hoja de cálculo, como la nueva jefa. El ultimátum me golpeó como un tren de carga, renunciar a mi puesto o ser desheredada. Se me revolvió el estómago, pero los miré a los ojos, forcé una sonrisa y me levanté. Está bien, dije, con la voz firme a pesar del escozor. Me di la vuelta y me fui, dejando atrás a la familia y la empresa a las que les había dado todo. Pensaron que me habían quebrado, pero yo había construido una salvaguarda en Dawson Sync, un bloqueo de seguridad que solo yo podía desbloquear. 6 meses después, las llamadas llegaron una tras otra, desesperadas e interminables, mientras su imperio se desmoronaba. Yo solo respondí, ¿recuerdan esa cena? Yo no la olvido. Antes de profundizar en mi historia, díganme qué hora es donde están viendo esto y en qué ciudad se encuentran. Quiero ver hasta dónde ha viajado mi historia. 14 meses antes, estaba programando con toda mi alma en nuestra oficina de Austin, soñando en grande. Mis días se confundían con las noches, encorvada sobre mi portátil, construyendo Dawson Sync, una aplicación impulsada por inteligencia artificial para optimizar las cadenas de suministro para los minoristas. Era mi bebé, un sueño para revolucionar cómo las empresas movían sus mercancías. Escribía código durante 18 horas seguidas, impulsada por café y ambición, ajustando algoritmos para predecir las necesidades de inventario con una precisión milimétrica. Mi novio, Ryan Porter, un brillante ingeniero de software, estaba allí conmigo, depurando líneas de código en nuestra pequeña oficina cerca del lago Ladybir. Chocábamos los 5 por un error corregido, nuestras risas resonando en las noches silenciosas. Dawson Dynamics no era una empresa cualquiera. Era el legado de mi padre. Thomas Dawson, nuestro presidente, la fundó en 1985, cuando Austin era solo una tranquila ciudad universitaria. La había convertido en un jugador de tamaño medio en tecnología, y crecí escuchando historias de su esfuerzo. Mi madre, Susan Dawson, se encargaba de las finanzas, manteniendo nuestras cuentas ajustadas y nuestra reputación impecable. Le importaba el nombre de la familia, siempre presionándonos para dar la talla en los eventos del sector. Luego estaba mi hermana, Mónica Dawson, 2 años mayor, y todo encantó, nada de código. Prosperaba en eventos de networking, lanzando palabras de moda como innovación disruptiva sin entender la tecnología detrás de ellas. Yo ponía los ojos en blanco, pero lo dejaba pasar. Era familia, y supuse que encontraríamos un equilibrio. Para la primavera, Dawson Sync estaba lista. Ryan y yo realizamos las pruebas finales, viendo cómo la aplicación procesaba datos más rápido que cualquier otra cosa en el mercado. Se la presentamos a una importante cadena minorista, y Carlos Vega, su gerente de cadena de suministro, firmó un acuerdo que lo cambió todo. Dawson Sync se implementó en todos sus almacenes, reduciendo costos y aumentando la eficiencia. El contrato generó $100 millones en ingresos, una cifra que hizo que los ojos de mi padre se iluminaran. En nuestra siguiente reunión de la junta, recuerdo estar de pie en esa sala de paredes de cristal presentando los números, mi voz firme, pero mi corazón acelerado. Ryan apretó mi mano debajo de la mesa, su sonrisa decía, lo logramos. Por un momento, pensé que me había ganado mi lugar, no solo como la programadora, sino como una Dawson. Pero Mónica tenía otros planes. Empezó a aparecer en reuniones tecnológicas por todo Austin, codeándose con fundadores de startups y capitalistas de riesgo. En un evento cerca de la sede de Dell, la oí decir a una multitud, Dawson Sync es solo el comienzo. Mi visión nos llevará a nivel global.
Su visión. Me mordí la lengua, pero me dolió. Nunca había escrito una línea de código, nunca se había quedado despierta hasta el amanecer arreglando un servidor caído. Ryan notó mi mandíbula apretada y susurró, deja que hable. Tú construiste lo real. Asentí, tratando de concentrarme en el éxito de la aplicación, pero las palabras de Mónica seguían rondando en mi cabeza. Entraba en nuestra oficina, soltando frases como sinergia estratégica, mientras miraba mi portátil como si fuera un objeto extraño. Mis padres se lo tragaron. Papá le daba una palmada en la espalda, diciendo, esa es mi chica. Mientras mamá asentía, su sonrisa tensa pero orgullosa. La tensión creció, sutil pero aguda. En una barbacoa familiar, Mónica le presentó a papá su plan de expansión global. Todo palabras de moda y nada de sustancia. Traté de intervenir sobre la escalabilidad de Dawson Sync, pero mamá me interrumpió, diciendo, deja que tu hermana brille, Claire. Ryan me lanzó una mirada, sus ojos decían, mantén la calma. Lo hice, pero fue como tragar vidrio. Empecé a notar cómo los correos electrónicos de papá hacia mí eran más cortos, más sobre logística que sobre elogios. Las llamadas de mamá se centraban en la última victoria de networking de Mónica, no en mis maratones de programación nocturnas. Me dije a mí misma que solo eran negocios, que la familia respondería. Ryan no estaba tan seguro. Una noche, comiendo pizza en nuestro apartamento del centro, dijo, se están apoyando demasiado en Mónica. Necesitas proteger lo que es tuyo. Sus palabras se quedaron grabadas, plantando una semilla que no estaba lista para admitir. Para el verano, Dawson Sync era un éxito, pero el foco de atención se estaba desplazando. La ofensiva de Encanto de Mónica estaba funcionando. Los inversores comenzaron a llamarla la cara de Dawson Dynamics. Entraba en reuniones y sentía que las miradas pasaban de mí a ella. Una vez, Carlos Vega me apartó después de una demostración, diciendo, tu aplicación es revolucionaria, Claire. No dejes que nadie te robe el protagonismo. Sus palabras me golpearon fuerte, pero lo ignoré, esperando que mi familia viera mi valía. Ryan me mantuvo con los pies en la tierra, recordándome, tú eres el cerebro detrás de esto. Lo verán con el tiempo. Quería creerle, aferrándome a la idea de que mi trabajo hablaría por sí mismo. Pero en el fondo, sentía que el suelo se movía, como una falla bajo los cimientos de nuestra familia. La ambición de Mónica estaba creciendo, y yo empezaba a preguntarme dónde encajaba en su visión. Para el verano, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla propio. Todavía estaba eufórica por el éxito de Dawson Sync, pero el ambiente en la escena tecnológica de Austin se estaba agriando. Mónica había llevado su ofensiva de Encanto a un nuevo nivel. En una concurrida reunión tecnológica cerca de la sede de Dell, se movió por la sala, mostrando su sonrisa perfecta y soltando frases como, Claire es genial programando, pero carece de la visión para liderar. Me enteré por un colega que me envió un mensaje de texto directo, tu hermana te está desprestigiando. Apreté la mandíbula al leerlo, de pie en la oficina de Dawson Dynamics, el zumbido de los servidores burlándose de mi creciente ira. Mónica no solo estaba haciendo contactos. Me estaba socavando, pintándome como una programadora de un solo truco frente a la multitud de startups de Austin. Luego vinieron las llamadas. Susan me llamó una tarde húmeda mientras depuraba una nueva función de Dawson Sync. Su voz era tranquila pero afilada, como un cuchillo envuelto en seda. Mónica está mostrando un verdadero liderazgo, Claire, dijo. Llevará la empresa más lejos. Deberías ceñirte al lado técnico. Agarré el teléfono, las palabras se me atascaron en la garganta. Antes de que pudiera responder, colgó, dejándome mirando una pantalla en blanco. Un día después, Thomas envió un largo mensaje de texto. Mónica ha estado hablando con inversores. Tiene grandes planes. Necesitamos que la apoyes. ¿Apoyarla? Yo había construido Dawson Sync, la aplicación que generó $100 millones, y ahora querían que me hiciera a un lado por las palabras vacías de Mónica. La presión me golpeó como un fuego lento. Me sentía como una extraña en mi propia familia, sus voces haciendo eco de la supuesta visión de Mónica. Caminé de un lado a otro en nuestro apartamento de Austin esa noche, con las luces de la ciudad parpadeando afuera. Ryan se sentó en el sofá, escuchando mientras me desahogaba.
Están reescribiendo mi historia, dije, con la voz temblorosa. Mónica está ahí fuera mintiendo, y mamá y papá se lo están creyendo. Ryan se inclinó hacia adelante, con la mirada firme. Tú eres quien hizo Dawson's Inc. No pueden quitártelo, a menos que tú los dejes. Sus palabras atravesaron mi niebla de frustración. Tenía razón. Tenía que proteger lo que había construido. Empezamos a hablar de estrategia, no solo para la aplicación, sino para mi lugar en la empresa. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. El algoritmo central de Dawson's Inc., el que lo convertía en un producto revolucionario, era mío. Podía bloquearlo. Ryan, siempre práctico, sugirió un bloqueo de autenticación. Una salvaguarda biométrica que requiriera mi huella dactilar cada 72 horas para mantener el algoritmo en funcionamiento. No es sabotaje, dijo, agarrando su portátil. Es un seguro. Nos pusimos a trabajar en nuestro apartamento, el brillo de nuestras pantallas iluminando la habitación. Modifiqué el código, incrustando el bloqueo en lo profundo de la arquitectura de Dawson's Inc., disfrazándolo como un protocolo de seguridad estándar. Nadie en Dawson Dynamics se daría cuenta a menos que revisaran el código fuente, lo cual Mónica no podría hacer ni aunque su vida dependiera de ello. Lo probamos sin descanso. Ryan ejecutó simulaciones que imitaban fallos de servidor para asegurarse de que el bloqueo resistiera. Escaneaba mi huella dactilar, viendo el sistema volver a la vida cada vez. Este es tu escudo, dijo Ryan, con voz firme mientras finalizábamos la configuración. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y desafío. El bloqueo no se trataba solo de proteger a Dawson's Inc. Se trataba de protegerme a mí. Si mi familia quería apartarme, aprenderían lo que sucede cuando dejas de lado a la persona que construyó tu imperio. Pero todavía me aferraba a un atisbo de esperanza. Quizás mamá y papá verían mi valía, se darían cuenta de que Dawson's Inc. no era solo un producto, sino mi legado. Seguí trabajando, ajustando la aplicación, respondiendo los correos electrónicos de Carlos sobre la expansión del contrato. Me llamaba directamente, diciendo, Claire, tu aplicación nos está ahorrando millones. Sigue así. Sus elogios se sentían como un salvavidas, un recordatorio de que alguien valoraba mi trabajo. Pero en casa, la distancia crecía. El nombre de Mónica estaba por todas partes en los correos electrónicos de Thomas, sus reuniones estratégicas dominando su calendario. Susan dejó de preguntar por mis proyectos, sus mensajes de texto ahora eran sobre el último almuerzo de Mónica con un inversor. Los leía y sentía que mi pecho se oprimía, como si la familia que conocía se estuviera desvaneciendo. Ryan me mantuvo cuerda. Una tarde, mientras caminábamos por el lago Ladivir, me tomó la mano y dijo, no eres solo una programadora, Claire. Eres el corazón de esa empresa. Quería creerle, pero los rumores de Mónica se extendían más rápido de lo que yo podía programar. En otro evento tecnológico, un fundador me apartó y me preguntó, ¿es verdad que solo eres la experta técnica detrás de las grandes ideas de Mónica? Forcé una risa, pero por dentro estaba furiosa. El terreno se estaba preparando. Mónica estaba robando mi protagonismo, y mis padres estaban allanando el camino. Esa noche de viernes de octubre, la mesa de la cena se convirtió en una zona de guerra. Me senté frente a mi familia en nuestra casa de Austin. El tintineo de los cubiertos rompía el silencio. Había pasado meses volcando mi alma en Dawson's Inc., la aplicación que generó $100 millones para Dawson Dynamics. Esperaba una palmadita en la espalda, quizás incluso un brindis. En cambio, Thomas se puso de pie, su rostro duro como una piedra, y declaró, Mónica asumirá el cargo de directora ejecutiva la próxima semana. Claire, tienes que renunciar por el bien de la empresa. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé helada, con el tenedor suspendido sobre mi plato, mientras Susan añadía, con voz gélida, si no lo haces, estás fuera de esta familia. Mónica se reclinó, sus labios se curvaron en una sonrisa engreída y dijo, acéptalo, Claire. No estás hecha para liderar. La habitación parecía cerrarse sobre mí. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a respirar. ¿Hablan en serio?, pregunté, con voz aguda. Thomas no se inmutó. Mónica tiene la visión que necesitamos, dijo, cruzando los brazos. Tú eres una programadora, no una líder. Susan asintió,
sus ojos evitando los míos. Lo hemos decidido, dijo. Mónica está lista. Mónica intervino, su tono goteando con descendencia. Eres buena en las cosas técnicas, Claire. Pero el liderazgo, eso es lo mío. Los miré fijamente, las personas en las que más había confiado, ahora reescribiendo mi valor. Dawson sí que era mi creación. Días de 18 horas, depuración interminable, mi cerebro en cada línea de código. Y se lo estaban entregando a Mónica, que ni siquiera podía iniciar sesión en nuestros servidores sin ayuda. Me defendí, mi voz firme pero ardiente. Yo construí Dawson Sync. Es la columna vertebral de esta empresa. ¿Creen que Mónica puede dirigirla? Mónica se burló, poniendo los ojos en blanco. No necesito programar para liderar, dijo. Tengo la visión general. Thomas levantó una mano, interrumpiéndome. ¿Suficiente, Claire? ¿Renuncia para el lunes o estás acabada aquí? Familia incluida. El silencio de Susan fue más ruidoso que sus palabras. Su rostro, una máscara de acuerdo. La traición se hundió profundamente, como una cuchilla retorciéndose en mi pecho. Le había dado todo a Dawson Dynamics, y me estaban desechando por las promesas vacías de Mónica. Podría haber gritado, haber tirado mi plato o rogarles que entraran en razón, pero no lo hice. Miré a los ojos a Thomas, luego a Susan, luego a Mónica, y sentí una extraña calma apoderarse de mí. Había visto esto venir, los rumores de Mónica, sus miradas de reojo, la forma en que habían empezado a elogiar su visión por encima de mi trabajo. Me levanté, mi silla raspando el suelo, y forcé una sonrisa. Está bien, dije, mi voz fría pero uniforme. Si esa es su elección, he terminado. La sonrisa de Mónica vaciló por una fracción de segundo, como si no esperara que me fuera tan fácilmente. La mandíbula de Thomas se tensó, pero no dijo nada. Susan bajó la mirada, sus manos jugueteando con su servilleta. Agarré mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Mi pulso acelerado, pero mis pasos deliberados. Afuera, Ryan me esperaba en su coche, su rostro iluminado por el brillo del salpicadero. Me miró una vez y lo supo. «Lo hicieron, ¿verdad?», preguntó, con voz baja. Asentí, deslizándome en el asiento del pasajero. «Quieren a Mónica como directora ejecutiva. Me dijeron que renunciara o los perdería». La mano de Ryan encontró la mía, su agarre firme. «Verán tu valor, Claire», dijo. «Se arrepentirán de esto». Me recliné, mirando el horizonte de Austin desdibujarse a nuestro paso. «Lo harán», dije, mi mente volviendo al bloqueo de autenticación que habíamos enterrado en el código de Dawson Sync. Ese bloqueo, mi huella dactilar, mi control, era mi as en la manga. Pensaron que podían borrarme, pero yo había construido una salvaguarda que no podían tocar. Mientras conducíamos por la ciudad, el escozor de sus palabras persistía. Repetí la sonrisa engreída de Mónica, el frío ultimátum de Thomas, la silenciosa traición de Susan. Había crecido en esa casa, idolatrando el esfuerzo de mi padre, confiando en la justicia de mi madre, incluso admirando la confianza de Mónica. Ahora parecía una mentira. Pero no estaba rota. El bloqueo que Ryan y yo habíamos programado era más que protección. Era poder. Imaginé a Mónica tratando de dirigir Dawson Sync sin mí, tropezando en una sala de juntas que no entendía. La idea encendió una chispa de desafío en mi pecho. Me habían dado un ultimátum, pero yo no era la que iba a perder. Ryan entró en el estacionamiento de nuestro apartamento y se giró hacia mí. «¿Estás bien?», preguntó, sus ojos escrutando los míos. Asentí, mi sonrisa real esta vez. «Todavía no he terminado», dije. «Verán lo que pasa cuando apuestas en mi contra». Él sonrió, apretando mi mano de nuevo. «Esa es mi chica». Salí, el aire nocturno fresco contra mi piel, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. La familia que conocía se había ido, pero tenía a Ryan, mi trabajo y un plan. Me habían echado, pero no me iba con las manos vacías. Una semana después de que me fui, mi teléfono explotaba como la hora punta de Austin. Estaba en mi apartamento tomando café con Ryan cuando llegó la primera llamada. Era Carlos, su voz tensa por el pánico. «Claire, Dawson Sync se está hundiendo».
El inventario es un desastre. La eficiencia ha bajado un 40%. ¿Qué está pasando? Me recliné, mi pulso acelerándose. El bloqueo de autenticación que habíamos enterrado en el código se había activado, justo a tiempo. Sin mi huella dactilar, el algoritmo central de la aplicación se estaba ahogando, y Mónica, la nueva directora ejecutiva, estaba superada. El tono de Carlos se agudizó. Arregla esto o retiramos el contrato. Son $100 millones en juego. Prometí investigarlo, pero por dentro sentí una chispa de satisfacción. Aprenderían lo que sucede cuando echas a quien construyó la máquina. Para el mediodía, mi bandeja de entrada estaba inundada. Dawson Dynamics era un caos, correos electrónicos de ingenieros informando de servidores paralizados, clientes quejándose de envíos retrasados. Mónica había tomado el mando, pero estaba dando tumbos. Recibí un mensaje de texto de un programador junior: Mónica nos está gritando que arreglemos el código, pero ni siquiera sabe por dónde empezar. La imaginé en la sala de juntas, lanzando palabras de moda como optimizar mientras el equipo se apresuraba. Nunca había tocado el código fuente de Dawson Sync, no podía distinguir una función de un cortafuegos. La oficina, que una vez fue mi segundo hogar, era ahora un circo, y Mónica era la maestra de ceremonias sin idea. Entonces Thomas hizo su movimiento. Un elegante coche negro se detuvo frente a mi apartamento esa tarde y de él salió Daniel Harper, el abogado de la familia. Se sentó frente a mí, su maletín abriéndose de golpe como un disparo de advertencia. Claire, dijo, su voz suave pero firme. Thomas te necesita de vuelta para salvar el legado de la empresa. Nombra tus condiciones. Levanté una ceja, inclinándome hacia adelante. ¿Legado? Eligieron a Mónica por encima de mí. Daniel no parpadeó. Están desesperados. La junta está en pánico, los clientes están abandonando el barco. Vuelve o Dawson Dynamics está acabada. Lo miré fijamente, el peso de su traición aún fresco. Me habían obligado a irme, y ahora querían mi ayuda para limpiar su desastre. Esa noche, Susan llamó, su voz temblando al otro lado de la línea. Claire, no destruyas la empresa, suplicó. Este es el trabajo de nuestra familia, el sueño de tu padre. Por favor, vuelve. Agarré el teléfono, mis nudillos blancos. Me dijiste que renunciara o los perdería, dije, mi tono frío. Hicieron su elección. Ella tartamudeó, sus palabras entrecortadas. No lo decíamos así. Mónica está luchando. Te necesitamos. Colgué, mi pecho oprimido por la ira y una extraña sensación de poder. Habían construido su imperio sobre mi trabajo, y ahora se estaba desmoronando sin mí. Ryan era mi ancla. Nos sentamos en nuestro sofá, con el horizonte de Austin brillando afuera. Ahora están rogando, dije, revisando los correos electrónicos de Thomas, cada uno más desesperado que el anterior. Ryan sonrió, sus ojos agudos. Los tienes, Claire. No pueden dirigir Dawson Sync sin ti. Haz que lo paguen. Sus palabras encendieron un fuego en mí. No iba a volver a arrastrarme. Les haría ver mi valía, en mis términos. Hicimos una lluvia de ideas, y decidí consultar, pero no gratis. $2,000 la hora, le dije a Ryan, mi voz firme. Si quieren mi ayuda, ese es el precio. Él se rió, acercándome. Esa es mi chica. Golpéalos donde duele. Esa noche le envié un correo electrónico a Daniel, exponiendo mis condiciones. $2,000 por hora, sin participación en el capital, no se aceptan disculpas. A la mañana siguiente, respondió, de acuerdo. Empieza inmediatamente. Sentí una oleada de emoción, como si acabara de jugar mi carta más fuerte. Dawson sí que era mi creación, y ahora la usaría para darles una lección. Empecé a planificar, no solo para arreglar la aplicación, sino para preparar el escenario para mi próximo movimiento. El bloqueo seguía activo, mi huella dactilar era la única llave. Ayudaría lo suficiente para mantener vivo el contrato de Carlos, pero Mónica nunca tocaría el código central. No se trataba de salvar Dawson Dynamics. Se trataba de mostrarles quién tenía realmente el poder. Mientras me preparaba, el caos en Dawson Dynamics crecía.
Carlos volvió a llamar, su voz crispada por la frustración. Claire, estamos perdiendo millones a diario. Dime que estás en ello. Le aseguré que consultaría, manteniendo mi tono profesional pero firme. Los fracasos de Mónica se acumulaban. Los clientes tuiteaban sobre los retrasos. Y un blog de tecnología publicó, la nueva directora ejecutiva de Dawson Dynamics tropieza con la aplicación insignia. Lo leí y sentí una sombría sonrisa extenderse por mi rostro. Habían coronado a Mónica, pero se estaba hundiendo rápido. Las súplicas de Thomas y Susan resonaban en mi cabeza, pero las aparté. Habían elegido su bando en esa mesa. Ahora, yo elegía el mío. Una semana después, entré en Dawson Dynamics como si fuera la dueña del lugar. Las puertas de cristal se abrieron, y Brenda Hall, la recepcionista, levantó la vista de su escritorio, con los ojos muy abiertos. Claire Dawson, has vuelto, dijo, su voz una mezcla de sorpresa y alivio. Le di un asentimiento, con mi bolso del portátil colgado del hombro, y me dirigí a una oficina de esquina que habían preparado para mi trabajo de consultoría. A $2.000 la hora, no estaba aquí para ser amable. Carlos había estado enviando correos electrónicos a diario, desesperado por estabilizar el rendimiento de Dawson Sync para su cadena minorista. Trabajé de forma remota con él, otorgando acceso limitado al servidor para parchear la salida de la aplicación, lo suficiente para mantener sus almacenes en funcionamiento. Cada arreglo era deliberado. Mi huella dactilar seguía siendo la clave del algoritmo central, asegurando que Mónica no pudiera atribuirse el mérito. La oficina vibraba de tensión. Los ingenieros corrían entre los cubículos, sus rostros demacrados por noches de insomnio. El reinado de Mónica como directora ejecutiva se deshacía más rápido que una mala propuesta de startup. Durante una reunión de equipo en la sala de conferencias principal, perdió el control. Estaba presentando una solución temporal al personal, mis diapositivas detallando los ajustes del flujo de datos, cuando Mónica irrumpió, con el rostro enrojecido. Claire nos está saboteando, gritó, señalándome como si fuera una criminal. La sala se quedó en silencio. Los ingenieros intercambiaron miradas incómodas. Los clientes en la videollamada, incluido Carlos, levantaron las cejas, su confianza en Dawson Dynamics visiblemente sacudida. Mónica, cálmate, dije, con voz firme. Estoy aquí arreglando tu desastre. Golpeó la mesa con la mano. Rompiste la aplicación a propósito. Su acusación quedó suspendida en el aire, haciendo que la empresa pareciera desesperada y dividida. Mantuve la calma, pero por dentro estaba furiosa. El arrebato de Mónica fue un regalo. Acababa de exponer su incompetencia a todo el mundo. La voz de Carlos crepitó a través de la llamada. Si no pueden resolver esto, los demandaremos por incumplimiento de contrato. Esto nos está costando millones. La amenaza cayó como una bomba, y la bravuconería de Mónica se desmoronó. Tartamudeó, tratando de cambiar a palabras de moda sobre realineación estratégica, pero nadie se lo creyó. Intervine con calma, explicando el parche que había implementado, asegurando a Carlos que habíamos estabilizado el sistema. La reunión terminó con Mónica mirándome fijamente, su autoridad hecha jirones. De vuelta en mi apartamento, Ryan era mi roca. Trabajamos hasta tarde, su portátil sincronizado con el mío mientras afinábamos las soluciones temporales de Dawson Sync. Estás jugando al ajedrez mientras ella juega a las damas, dijo, sus dedos volando sobre el teclado. Sonreí, viendo cómo las métricas de rendimiento de la aplicación subían. Cada movimiento que hacía fortalecía mi posición, manteniendo el bloqueo de autenticación oculto pero activo. Entonces, un mensaje inesperado apareció en mi teléfono. Janet Meyers, directora de tecnología de una empresa tecnológica rival en Austin, me escribió, Claire, tu trabajo es la comidilla de la ciudad. Únete a nosotros. Valoramos el talento. Miré la pantalla, mi mente acelerada. Dejar Dawson Dynamics para siempre era tentador, pero aún no había terminado aquí. Respondí, hablemos pronto, manteniendo mis opciones abiertas. Thomas me acorraló después del trabajo en la oficina, su rostro marcado por el agotamiento. Claire, por favor, dijo, con voz baja. Arregla esto para siempre. La empresa se está desangrando. Me crucé de brazos, mirándolo fijamente.
Hiciste a Mónica directora ejecutiva, papá. Me dijiste que renunciara. ¿Por qué debería salvarte ahora? Él se estremeció, sus ojos suplicantes. Nos equivocamos. Te lo ruego. Sus palabras dolieron, pero no me ablandaron. Ya había escuchado suficientes promesas de él en esa mesa. Estoy de consultora, dije, mi tono frío. Eso es todo lo que obtienes por $2000 la hora. Se alejó, con los hombros caídos, y sentí una punzada de culpa, pero solo por un momento. Habían elegido a Mónica por encima de mí, y ahora estaban pagando el precio. Carlos llamó al día siguiente, su paciencia al límite. Claire, estamos preparando acciones legales, dijo. Tu aplicación sigue con retrasos y Mónica es un lastre. Arréglalo o hemos terminado. Le aseguré que estaba trabajando en ello, pero mi mente estaba en otra parte. El bloqueo de autenticación era mi palanca, y estaba lista para apretar el gatillo. Cada parche que le enviaba a Carlos mantenía vivo su contrato, pero estaba sentando las bases para algo más grande. El colapso público de Mónica había agrietado la reputación de Dawson Dynamics, y yo estaba a punto de ampliar esa fractura. Pasé noches esbozando mis próximos pasos, mi plan para revelar la existencia del bloqueo tomando forma. No se trataba solo de salvar la empresa. Se trataba de mostrarles quién la había construido y quién podía destruirla. Diane notó mi concentración, sus ojos entrecerrándose mientras trabajábamos. No solo estás arreglando esto, ¿verdad?, preguntó, reclinándose en su silla. Lo miré a los ojos, una lenta sonrisa extendiéndose. Estoy preparando el escenario, dije. Sabrán exactamente de lo que soy capaz. Él asintió, su sonrisa igualando la mía. La oficina podría haber sido el campo de batalla de Mónica, pero era mi tablero de ajedrez. La oferta de Janet persistía en mis pensamientos, un salvavidas si decidía irme. Pero por ahora, yo tenía el control, y Dawson Dynamics estaba a punto de aprender lo que sucedía cuando subestimabas a Claire Dawson. 3 meses después, la boda de Mónica se convirtió en mi escenario. El lugar, una extensa finca de Austin, estaba cubierto de rosas blancas y guirnaldas de luces, pero yo no estaba allí para celebrar. Me habían invitado por formalidad, un gesto a los lazos familiares que se sentía más como una trampa. Me paré al borde de la recepción, mi vestido negro contrastando con la multitud de tonos pastel, observando a Mónica deslizarse entre los invitados con su vestido de novia. Los miembros de la junta de Dawson Dynamics estaban allí, bebiendo champán, sin saber la bomba que estaba a punto de soltar. Carlos me había enviado un correo electrónico esa mañana, su tono cortante. Vamos a recortar la mitad del contrato. Dawson Sync sigue inestable. La noticia no me sorprendió. El bloqueo de autenticación que había incrustado lo aseguraba. Hoy me aseguraría de que todos supieran por qué. Comenzaron los discursos y aproveché mi momento. Me acerqué al micrófono, con el corazón firme, y me dirigí a la sala. El algoritmo central de Dawson Sync, dije, mi voz clara, requiere mi huella dactilar cada 72 horas para funcionar. Sin ella, la aplicación falla. La multitud se congeló, las copas dejaron de tintinear. El rostro de Mónica se puso pálido como la cera, su ramo temblando en sus manos. Por eso sus sistemas se están cayendo, continué, mirando a los ojos a los miembros de la junta. Yo lo construí y yo lo controlo. Murmullos de asombro recorrieron a los invitados. Mónica se abrió paso entre la multitud, su voz estridente. Estás traicionando a nuestra familia, gritó. Nos sabotajeaste. No me inmuté. Tú tomaste mi empresa, dije. Yo protegí lo que es mío. Thomas se adelantó, con el rostro rojo. Claire, asume un papel de liderazgo, dijo, su voz urgente pero baja. Arregla esto y lo haremos bien. Susan me agarró del brazo, con lágrimas corriendo por su rostro. Hazlo por tu hermana, Claire, sollozó. Por la familia. Me aparté, con el pecho oprimido pero mi resolución de hierro. Ustedes eligieron a Mónica por encima de mí, dije, mirándolos a ambos. No pueden rogar ahora. Los miembros de la junta susurraban, sus rostros sombríos. Carlos, que estaba cerca, negó con la cabeza, su expresión una mezcla de frustración y respeto. La verdad estaba dicha,
Dawson Dynamics se desmoronaba y yo tenía la llave. Dejé el micrófono y salí, el peso de sus miradas en mi espalda. Afuera, Ryan esperaba junto a su coche, su sonrisa amplia mientras me acercaba. «Lo hiciste», dijo, atrayéndome a un abrazo. «Están conmocionados». Asentí, la adrenalina todavía recorriendo mi cuerpo. «Aún no ha terminado», dije. A principios de esa semana, había firmado un contrato con Janet Meyers, directora de tecnología de una empresa tecnológica rival. Su oferta era un nuevo comienzo, participación en el capital, control creativo y un equipo que me valoraba. Me deslicé en el coche de Ryan, el horizonte de Austin extendiéndose ante nosotros mientras nos alejábamos. «¿Qué sigue?», preguntó, su mano sobre la mía. «Construimos algo nuevo», dije, con voz firme, «algo que no puedan tocar». Las consecuencias llegaron rápido. La empresa de Carlos recortó $50 millones del contrato de Dawson Dynamics, citando inestabilidad operativa. Un blog de tecnología publicó la historia al día siguiente: el colapso de Dawson Inc., el bloqueo de la fundadora sacude la empresa familiar. El artículo detallaba el liderazgo fallido de Mónica y mi revelación, pintando a Dawson Dynamics como una historia con moraleja. Lo leí tomando café, una tranquila satisfacción instalándose en mí. Los correos electrónicos de Thomas inundaron mi bandeja de entrada, suplicando una reunión, pero los ignoré. Los mensajes de voz de Susan, ahogados en disculpas, quedaron sin respuesta. Habían construido su imperio sobre mi código, y luego intentaron borrarme. Ahora se enfrentaban a las consecuencias. Ryan y yo pasamos noches planeando nuestro futuro. Esbozamos ideas para una nueva aplicación, una que rivalizaría con Dawson Inc., pero que nos pertenecería a nosotros. La firma de Janet ya estaba montando un laboratorio para mí, y el entusiasmo de su equipo era contagioso. «Lo vas a romper», dijo Ryan una noche, su portátil brillando con nuestros bocetos. Sonreí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Dawson Dynamics había sido mi hogar, pero también mi jaula. Dejarlo atrás no era solo libertad, era victoria. La revelación en la boda no fue por venganza, fue por la verdad. Las acusaciones de Mónica, las ofertas de Thomas, las lágrimas de Susan. No podían cambiar lo que habían hecho. Les había dado todo, y lo habían tirado por una visión que no existía. Mientras Ryan y yo conducíamos por las calles de Austin, las luces de la ciudad se difuminaban en vetas de posibilidad. Ya no era la programadora que habían despedido. Era Claire Dawson, la que había construido un imperio y se había marchado cuando se volvió en su contra. Dawson Dynamics seguiría cojeando, pero sin mí, era solo una sombra. Mi futuro era mío para escribirlo, y estaba lista para empezar. 2 meses después de la boda de Mónica, la brisa primaveral de Austin trajo mi nueva libertad. Estaba de pie en las elegantes oficinas de la firma tecnológica de Janet Meyers, viendo cómo nuestra nueva aplicación, Nexus Flow, dominaba el mercado. Estaba generando $200 millones en ingresos, el doble de lo que Dawson Inc. logró en su apogeo. Mi equipo, ingenieros que respetaban mi visión, vitoreaba mientras alcanzábamos otro hito. Janet me dio una palmada en el hombro, su sonrisa amplia. «Te has superado, Claire», dijo. Sonreí, sintiendo cómo se levantaba el peso de mi pasado. Dawson Dynamics, la empresa que había construido, era ahora una sombra, y yo estaba prosperando sin ella. Las consecuencias para Dawson Dynamics fueron brutales. Después de mi revelación en la boda de Mónica, sus clientes más grandes, incluido Carlos, se retiraron por completo, costándoles más de $100 millones en contratos. Una revista de tecnología informó de una bancarrota a pequeña escala mientras la empresa se apresuraba a cubrir deudas. Thomas tuvo que vender la extensa villa familiar de Austin para mantener el negocio a flote, mudándose a un modesto condominio en el centro. Mónica me envió un mensaje de texto, sus palabras goteando falsa sinceridad. «Lo siento, Claire. ¿Podemos hablar?». No respondí. Susan fue más allá, enviando a Daniel Harper, el abogado de la familia, a mi nueva oficina con una propuesta para reconciliar y reconstruir. Me reí, devolviéndole los papeles. «No, gracias», dije. «He terminado». Susan llamó esa noche, su voz aguda por teléfono. «Claire, nos estás destrozando», dijo. Me recliné en mi silla,
el horizonte de Austin brillando fuera de mi ventana. ¿Recuerdas esa cena en octubre, mamá?, pregunté, mi tono tranquilo pero directo. Tú elegiste a Mónica. Yo me elegí a mí. Colgué, mi corazón firme. No había vuelta atrás. Habían construido su legado sobre mi trabajo, y luego me descartaron. Ahora vivían con los escombros, y yo estaba construyendo algo mejor. Mi nuevo capítulo comenzó junto al lago Ladybird, donde Ryan y yo pronunciamos nuestros votos bajo un dosel de robles. La boda al aire libre fue sencilla pero vibrante, con flores silvestres bordeando el pasillo y amigos tecnológicos de la firma de Janet brindando por nosotros. Ryan me miró, sus ojos cálidos, y susurró, lo logramos, Claire. Apreté su mano, mi anillo capturando la luz del sol. La multitud vitoreó mientras nos besábamos, el lago brillando detrás de nosotros. Esta era mi gente. Aquellos que vieron mi valía, que no exigieron que atenuara mi luz para su comodidad. Mientras bailábamos bajo las estrellas, me sentí completa, libre de la familia que había intentado quebrarme. Las lecciones se enfocaron esa noche. La familia no es solo sangre. Son las personas que reconocen tu valor, que están a tu lado cuando el mundo se vuelve frío. La independencia fue mi victoria, no solo sobre Dawson Dynamics, sino sobre la idea de que necesitaba su aprobación para tener éxito. Había construido Dawson Sync de la nada. Y cuando me la quitaron, construí Nexus Flow, algo más grande. La falsa disculpa de Mónica, la desesperación de Thomas, las súplicas de Susan. Eran ruido, no verdad. Mi verdadera familia estaba aquí, riendo conmigo, creyendo en mí. Dawson Dynamics siguió cojeando, una historia con moraleja en la escena tecnológica de Austin. Una publicación de blog lo resumió, la traición familiar hunde al gigante del software. Lo leí y no sentí culpa, solo claridad. Me habían subestimado y ahora estaban pagando el precio. Ryan y yo ya estábamos planeando nuestro próximo proyecto, una plataforma para empoderar a las pequeñas empresas, libre de juegos corporativos. La firma de Janet nos dio los recursos, pero la visión era nuestra. Mientras estaba de pie a la orilla del lago, la brisa primaveral fresca contra mi piel, supe que había ganado, no destruyéndolos, sino superándolos. La independencia no era solo mi escudo. Era mi fuerza.